Las versiones beta. Es tan entretenido y genial tratar de imaginar dentro del producto final todo lo que estas versiones contienen. Y en este canal le he dedicado ya un par de videos a este tema que me encanta tanto, así que te los recomiendo porque sí quedaron bastante buenos. Pero dejando el auto spam de lado, sabemos que los videojuegos llevan un muy grande proceso desde que se piensa en el proyecto hasta que tenemos el resultado final. Para llegar a esto pasamos por prototipos, alfas, betas, demos, hasta llegar al producto ya accesible para todos y que podemos encontrar en la comodidad de nuestras casas. Y la saga del buen marsupial no está para nada exenta de estos mismos, pues tenemos a los betas de los prototipos de la trilogía, ideas totalmente locas para The Wrath of Cortex y todo Crash to Insanity. Pero extrañamente las versiones beta menos exploradas son las de juegos más actuales. Tal vez se deba a la frescura de estos títulos siendo relativamente nuevos y no contar con filtraciones o datos tan disponibles. Es por eso que en esta ocasión repasaremos todo el trayecto de Insane Trilogy hasta llegar a ser uno de los mejores remakes y remasterizaciones de la industria. Para este video realmente toda la información es aún bastante escasa, pero estaré basándome en su gran mayoría en la información que contiene la página de Cutting Room Floor, que se las recomiendo muchísimo pues esta página tiene todo lo referente a betas y contenido eliminado de cualquier juego. Se los dejo abajo en la descripción, pero como sé que tal vez para muchos sea esto mucho texto, te lo voy a contar aquí. Por cierto, antes de empezar de lleno, esta es la primera parte en la que veremos la beta y próximamente saldrá la segunda parte hablando más a fondo del desarrollo de Insane Trilogy y la perspectiva de los desarrolladores. Tengo esto planeado así que veamos qué tal sale. Si vienes del futuro te dejo una pestaña aquí arriba y si aún así vienes del futuro y ya subí el video y la pestaña no está, pues lo olvidé. Sabemos que Crash Insane Trilogy finalmente se estrenó el 30 de junio del 2017, pero para empezar todo debemos remontarnos al 2015, más concretamente el 20 de septiembre de 2015, con el estreno de Skylanders Superchargers. Pues dentro de los datos de contenido de Insane Trilogy existen muchos restos de Skylanders dentro de las entrañas de este juego de Crash, pues se cree que este último fue utilizado de base para moldear y dar vida a Insane Trilogy y hay muchos datos internos que muestran eso. Así que veamos lo que parece ser que fue eliminado. Entre los pocos restos de Skylanders encontrados fueron el acuerdo de licencia totalmente copiado y pegado, sin realmente ningún motivo y sin ningún uso dentro de Insane Trilogy, pareciendo más que se olvidaron de borrarlo del producto final. Dentro del código del juego también tenemos varios archivos no utilizados. Uno de estos se llama crm.pack, que contiene un montón de imágenes del evento Live Ops del 2015 que estarán viendo en pantalla. Se encuentra también el archivo permanentbuild.pack, que contiene un par de imágenes de la compilación de Skylanders Superchargers para Xbox 360. Y el archivo essentialui.pack, que contiene la interfaz del menú de Skylanders, con las imágenes de carga y el HUD de este juego no utilizadas en la versión final, ya que los juegos de Crash usan un fondo negro con texto para la carga entre niveles. La muestra más clara de lo anterior mostrado y la prueba de que se usó de base Skylanders Superchargers es un video encontrado sobre una build desarrollada en 2015 en las fases más tempranas de Insane Trilogy, en la que vemos todo, absolutamente todo, muy raro. Una especie de Crash Bandicoot de muy bajo presupuesto, pues al inicio del video nos topamos con el placeholder de Crash. Es un placeholder bastante feo, una especie de lagartija ojona que no estoy para nada seguro si es que este modelo de personaje como tal pertenece a alguna parte de Skylanders. Antes de continuar, como un pequeño inciso aquí, para quien no sepa lo que significa placeholder, pues son assets, recursos u objetos que se tuvieran a la mano para representar cómo se iba a ver el juego para posteriormente ser reemplazados por los assets finales. Teniendo esto en cuenta, vemos una caja directamente sacada de Superchargers y cajas de vida que son solo un rectángulo con un Crash muy mal dibujado y sin un ojo.
El placeholder del icono de la vida está bastante hecho a las prisas, que parece casi dibujado en Paint. Aparte de esto, algo que me llama bastante la atención es ese letrero que encontramos a la derecha del personaje con la inscripción Debut. Obviamente eran las opciones de desarrollo, pero me deja con todas las ganas de ver cómo es que se veía esta sección del nivel. Referente a lo encontrado al HUD del menú mencionado anteriormente, podemos ver cómo es que el de esta build es el mismo de Skylanders claramente, solo que con menos detalles y una animación diferente. Parece ser que esta versión es la que tiene por defecto el motor gráfico. Algo súper raro es como las Wumpas son llamadas apples o manzanas en español, que bueno, lo son, pero no sé cómo se olvidan de poner los efectos de sonido y usar la música de fondo de Crash Bandicoot XS, que poner todo esto debe tomar lo suyo, pero olvidar que las frutas se llamaban Wumpas, cuanto menos curioso. Además de que las Wumpas tienen un modelado totalmente diferente y provisional. El placeholder del típico primer enemigo cangrejo también es muy diferente, de hecho parece ser un enemigo del mismo Skylanders. Asimismo el placeholder de Aku Aku Sticky Speaky, un ítem mágico del mismo Skylanders, siendo bastante destacable el parecido que tiene este personaje de Skylanders con el personaje de Crash Bandicoot. Al igual que la disposición y la geometría del nivel es casi un calco al primer nivel de Crash Bandicoot. Hasta que se llega al final de las escaleras. Aquí el nivel cambia casi radicalmente, teniendo una distribución más parecida al esquema de diseño de niveles de Crash Bandicoot 4, convirtiéndose en más un nivel de prueba para hacer exactamente eso, probar saltos o checkpoints. Incluso vemos cómo se testea a Tiki como Aku Aku y protege a el bicho ese. Desde aquí vemos a las físicas y movimientos del bicho este que reemplazará a Crash, como ya emula muy bien los movimientos del marsupial, el salto largo de las cajas y la voltereta que da Crash al saltar, sin contar el remolino que también se parece bastante ya. Y esto es genial, esta beta construida desde el 2015 muestra el buen trabajo que se tuvo con la remasterización, desde sus inicios hasta el final. Y de toda esta build no quedan tantos restos dentro del juego final, pero hay muchas cosas bastante resaltables, como el modelo de lo que se supone que es Crash. Se encuentra dentro del juego y puede ser reemplazado en la versión de PC, solo que este es de color blanco en lugar de naranja. Las Wumpas, o bueno las Apples, usadas en esta build temprana también se encuentran dentro de los objetos finales del juego, reemplazada posteriormente por las Wumpas finales. Se encuentra también un archivo de modelado 3D llamado Attack Node, que es un modelo sin texturizar de un Gribble, uno de los enemigos principales de Skylanders junto a una plataforma. Esto es bastante normal, pues de Skylanders y Insane Trilogy usan exactamente el mismo motor gráfico. Ahora veamos objetos no utilizados que realmente no se sabe si son restos de Skylanders o modelos que están por defecto en el mismo motor gráfico. Uno de estos es BlasterTech.Pack. Este modelo es una especie de conejo que sostiene una pistola. Dentro de su programación incluye habilidades como un ataque de pisotón y disparar motas de polvo y zanahorias gigantes. Se encuentra también un archivo llamado BruiserUndead.Pack, que contiene archivos de un personaje zombie jugador de hockey. Dentro de su programación trae incluidos un ataque rápido y un ataque de hielo sin terminar, ya que no afecta a ciertos enemigos. Otro archivo no utilizado se titula OneGirlFile.Pack o algo así, que al igual que los anteriores cuenta con un personaje no utilizado que monta una especie de lobo de fuego. Este incluye ataques como arrojar un hacha y puede cruzar algunos pozos o agujeros sin caerse. Y estos tres personajes realmente no se sabe bien el por qué están presentes dentro de los archivos de Insane Trilogy, pero están presentes ahí. Esta imagen que vemos aquí viene del archivo que contiene un personaje bastante extraño de nombre Cost Down Kevin. Es bastante raro y pareciera que realmente no fue utilizado, pero sí que está presente en el juego final, y se lo puede observar en el nivel Área 51, arriba de un cactus muy cerca de Fake Crash. Es bastante extraño, pero bueno, no le demos importancia.
Y como último y mejor contenido no utilizado, es el archivo crashbandicoot.pack. Este archivo contiene el modelo de Crash visto en Skylanders Imaginators. Lo más curioso de este es que cuenta dentro de su programación con animaciones muy diferentes a las que este modelo usa en Skylanders, por lo que puede haber sido realmente este el diseño que estuvo planeado para aparecer en el juego final, o un placeholder bastante avanzado hasta que el modelo final del juego estuviera terminado, siendo estos los modelos y assets de la más temprana build del 2015 de Insane Trilogy que están presentes en el producto final hasta la fecha. Ya en posteriores fechas tenemos algunos niveles eliminados, más concretamente 3, que son los típicos level test, llamados aquí como salas blancas o white room. Se puede acceder a estos mismos en la versión de PC sin modificar nada ni piratear nada. Basta solo con saberse el código del nivel y ponerlo en Steam. Está confirmado que estos mismos niveles están presentes en la versión de PlayStation 4 y la de Nintendo Switch. Pasando a verlos más de cerca, este primer nivel llamado C2 Level End Test, que como su nombre indica fue utilizado para probar elementos relacionados con la mecánica de terminar un nivel en Crash Bandicoot 2, ya saben, probar cristales, probar gemas, probar cajas y el comportamiento de Aku Aku al terminar un nivel. En el segundo Level Test llamado C3 Level End Test, vemos cómo se usa este mismo para testear exactamente lo mismo que el anterior, pero en Crash Bandicoot 3. Y el tercer nivel titulado Crates, o cajas en español, fue utilizado para probar las cajas del juego, pero no solo se limitó para ello, pues este es un level test en toda regla, pues se testea un montón de otras características, algunas de ellas por desgracia ya no son tan funcionales. Podemos ver cómo en este nivel se usa de base Crash Bandicoot 1 a diferencia de los anteriores que usaban el 2 y el 3 respectivamente. Y como dije, para acceder a estos niveles no es necesario piratear nada en el juego, pues se puede editar las opciones de arranque del título en Steam e incluir las siguientes cadenas de información para acceder a los distintos niveles. También dentro del código del juego podemos encontrar una escena que no se encuentra usada de Crash Bandicoot 2 titulada C2 Cortex Crystal 05. Listen up. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on the way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Esta es la versión remasterizada de la versión original en la que al obtener 5 cristales Cortex nos indica cómo pelear contra el jefe utilizando la plataforma central del Warp Room. Esta misma no se utiliza al ya no usar la plataforma para luchar contra los jefes, ya que su nuevo lugar ahora está situado en el antiguo espacio de guardar y cargar partida, restándole sentido al anterior diálogo de Cortex que mencionaba que hablaría con nosotros al obtener 5 cristales, y debido a este nuevo cambio, esto nunca sucede. Y pasando del contenido de prueba y descartado, podemos pasar a ver unas diferencias desde que el título se nos presentó en 2016 con sus demos hasta el lanzamiento en 2017. Vemos una de las primeras demos de prueba que tuvimos del buen Crash e Insane Trilogy, demo la cual nos traía solo 2 niveles, Insanity Beach y Heavy Machinery, junto con el video de intro del juego. Heavy Machinery es literalmente el mismo nivel en toda regla, solo cambiando la saturación del color. Los cambios más notables los vemos en el primer nivel del juego, siendo la saturación del color uno de los cambios más destacables del primer título, teniendo en la demo un tono mucho más frío, con tonos más verdosos o azulados. Se nota esto claramente en la arena de la playa y en la tonalidad de las cajas sobre todo. En la versión final esto fue totalmente cambiado por colores mucho más cálidos y rojizos para apegarse mucho más al clásico de PlayStation 1. Otro detalle que se ve es a lo lejos una niebla bastante densa. En la versión final esta fue totalmente removida y pareciera que está reemplazada por la vegetación, que es mucho más densa, que cambia mucho de lugares a lo largo de estas versiones. Las cajas de múltiples Wumpas también tienen un cambio, ya que se rompen al saltar en ellas 10 veces en lugar de 5 como en la versión final.
El diseño de las cajas de Aku Aku es muy diferente y bastante más pequeño a lo visto en su versión de salida. Y en los bonos de Tauna, los hongos del árbol inicial son muy diferentes a lo que vemos en la versión final. El icono de la caja inferior está más hacia la izquierda y las Bumpas y su contador está un tanto estirado. Posterior a esta primera demo tenemos una segunda que nos trae los mismos niveles del anterior, pero sumado el nivel Hand 8 de Crash Bandicoot 2. Gracias al usuario Bandicraft tenemos más evidencias de las diferencias encontradas en esta demo. En estas, las pantallas contienen ya las pistas, pero con un diseño bastante diferente a la vista en la versión final. La iluminación de la entrada al nivel es mucho más clara, además de contar con una animación un tanto diferente en la entrada de Crash. Se mantienen los 10 golpes de las cajas y el diseño de la caja de Aku Aku de la anterior demo. El planchazo aquí es mucho más rápido, siendo bastante más peligroso. Volviendo a ver en Sanity Beach, ha desaparecido ya la niebla por completo, además de corregir el tono frío de las cajas y de la arena, siendo bastante más cercano al estilo final. En los bonos de Tauna vemos como el modelado de los hongos del árbol final, pero la misma Tauna presenta una animación diferente. No es llevada por el Dr. Neocortex, simplemente Tauna se va. Además, en esta demo vemos como el salto helicóptero de Crash, visto desde Crash 2, no está programado todavía en la demo, y otros cambios relativamente más pequeños. Como vemos en la demo, al saltar, al jugador se le retira la opción de salir del nivel. Esto era para evitar que no perdieras una vida si estabas a punto de perder, pero este detalle fue eliminado de la versión final, pudiendo salir del nivel todo el tiempo en los niveles. Las gemas son mucho más pequeñas en la demo. Cuando Crash salta sobre una plataforma de bonos, el jugador pierde totalmente el control de Crash, no pudiendo moverse sobre estas. Crash, al tener la tercera invencibilidad de Aku Aku, con cada golpe que diera a las cajas o a los enemigos, Crash se detenía por un frame para enfatizar el daño que realizaba, pero esto fue removido tal vez para hacer la invencibilidad más rápida y más cómoda. El Game Over era totalmente diferente y provisional. Las animaciones están un poco glitcheadas, pues si Crash empieza a hacer su animación idle, puede ser interrumpido si pulsas el botón agacharse, y esta animación se repetirá una y otra vez. Y bueno, estos son los cambios mínimos de las pocas demos que han sido documentadas. Recuerdo que acá a mi país llegó una demo de Crash que contenía los dos niveles típicos en Sanity Beach y Heavy Machinery, pero en lugar de Hand 8, tenía Orient Express con unas físicas totalmente distintas, pero por más que busco por todo internet no puedo hallar nada de la misma. En fin, si alguien sabe algo puede comentarlo abajo. Y bueno, con todo el recorrido del video nos lleva a ver cómo es que Vicarious Visions se tomó el proyecto lo mejor posible hasta llegar a ser uno de los mejores remakes de la industria, lo cual es algo hermoso, así que cuéntame qué te pareció todo lo mostrado en este video. Ya que así llegamos al final de este video. Si es que te pareció interesante y te gustó, déjame un buen like con guantes de cuero y suscríbete para no perderte de los próximos videos. Una vez más quiero agradecer inmensamente a los miembros del canal, recuerden que me ayudan bastante y mucho más directamente haciendo esto posible. Muchas gracias a ustedes también. Y a Bandicraft por dejarme usar sus clips para ilustrar mejor el video. Muchas gracias, bro. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KOBN y esto ha sido un placer.